Y bueno, ¿qué tal gente? ¿Cómo andan? Estamos iniciando un nuevo video en el canal Under Army, retomando y repasando como siempre la rica discografía del rock paraguayo. Al final vamos a sacar otro video prácticamente al día siguiente de haber lanzado el último. Ayer, como ustedes saben, tiramos el video de resumen de lo que fue la presentación de Quasar, la histórica presentación de Quasar en los festivales Hellfest y Graspop de Europa. Y bueno, les había dicho que probablemente iba a estar lanzando el nuevo video en la noche del jueves, porque pensaba que Paraguay iba a jugar hoy a la madrugada, o sea, en la madrugada de mañana jueves, pero al final descubrí que no, que de hecho Paraguay va a jugar a las 11 de la noche de mañana jueves. Por ende decidí adelantar el análisis porque no lo voy a lanzar mañana en plena euforia y expectativa por el partido de la selección por el Mundial ante Australia, que bueno, como dije ayer, ojalá ganemos y ojalá yo no sea Tigracu haciendo este video antes. Y bueno, hablando obviamente, retomando la cuestión de hablar de discografías de rock paraguayo, hoy vamos a cerrar otra discografía más, pero bueno, una discografía que también es relativamente entendible que la cerremos tan rápido porque es una discografía muy corta, de una banda que técnicamente es relativamente joven, tiene apenas unos 10 años más o menos de que están tocando. El año pasado lanzaron su último material, su último disco. Y bueno, toca analizarlo hoy. Vamos a hablar del tercer disco y el más reciente disco de la banda de indie rock paraguayo de Crayolas. Su tercer disco, que es Ion Beat, lanzado el año pasado, más o menos a finales del año pasado, 2025, aunque fue grabado entre abril y agosto del año pasado, o sea, un lapso de aproximadamente unos 5 meses le tomó a la banda grabar, mezclar y masterizar este álbum, que bueno, despertó varias opiniones. Yo he visto algún que otro influencer, digamos, que suele hablar de música paraguaya, que habló un poco de este disco, lo recomendó, dijo un par de cosas. Bueno, yo acá voy a estar un poco dándoles mi perspectiva de este disco, como dije, bastante actual, es relativamente joven, no tiene ni un año desde que se lanzó, así que es un disco fresquísimo, totalmente fresquísimo. Y nada, vamos a comenzar un poco con la historia. Como dije, este disco se graba, según la propia banda relata, se graba entre los meses de abril y agosto del año pasado. Tuvo en la producción me estoy acomodando acá. Tuvo en la producción a Franco Ocampo, que también fungió las veces de músico invitado, tocando la guitarra, los teclados e incluso aportando algunas voces. Franco Ocampo, tengo entendido que es miembro del Culto Casero. Mánquenme que les confirmo ese dato, lo tengo anotado acá. Yo reviso los datos antes de hablar, pero se me va muy rápido de la cabeza. Se me va muy rápido de la cabeza una vez que los reviso y empiezo a hablar. Bueno, ahí está. Franco es también integrante de otra banda indie, de otra banda dentro del indie, del sonido indie paraguayo muy importante, que es el Culto Casero. Franco Campos creo que hizo las veces de productor, aunque también estuvo, obviamente, Walter Riffler, que es el líder principal, el miembro principal de la banda, de Crayolas, el líder de la banda, también tuvo su parte en la producción acompañando a Franco Campos, pero también colaboró Leandro Sanabria en la producción de algunas de las canciones. Más allá de eso, hay que decir que el disco suena bastante cohesivo, bastante uniforme. Ya vamos a entrar en lo que es el álbum en sí. Es el tercer disco de la banda es el primer disco de la banda desde 2021, principio de 2021. El último disco que habían lanzado fue Postmodern Days, que ya lo tenemos analizado acá en el canal, grabado en plena pandemia y lanzado en un momento en el cual la pandemia estaba por empezar a ponerse más fea, que fue a principios de 2021. Después de eso, la banda estuvo, como podrán darse cuenta, 4 años parada. Bueno, no parada, digamos, pero sí 4 años sin lanzar nuevo material, al menos en lo que refiere a álbumes completos de estudio. Obviamente que algunas canciones de este disco ya se fueron lanzando con cierta antelación, como suelen hacer normalmente las bandas y los artistas actuales, que van lanzando sus canciones como muy de a poco y después te lanzan el álbum completo con ya casi la mitad del disco publicado como sencillo. De Crayolas, al estar, digamos, todo este tiempo sin lanzar nuevo material y
por lo que tengo entendido también y por lo que se ve de hecho con la formación que tienen en este álbum, sufrió algunos cambios, bastantes cambios de hecho. Y esto siempre se suele decir que podría haberle jugado en contra a la banda, porque normalmente cuando vos sos un artista y estás teniendo la suerte de que te está yendo bien, siempre te suelen joder mucho con el hecho de que no tenés que frenar en ese momento. Ahí ese es el momento en el que más tenés que acelerar, en el que tenés que estar más metido, en el que no tenés que parar ni un solo segundo, porque es tu momento y no tenés que perderlo. Bueno, de Crayolas tuvo este pequeño parate, digamos, este pequeño freno de unos años en los cuales no tuvieron tanta actividad, a diferencia de sus primeros años entre el primer y el segundo disco. Pero aún así fueron capaces de, volver con todo, y ahora siguen, digamos, ocupando un lugar bastante importante y bastante central, me animaría a decir, dentro de lo que es la discusión de lo que es la música india acá en Paraguay, que como todos ustedes saben hoy en día está más presente que nunca. La formación que toca en este disco es relativamente nueva. Obviamente Walter Riffler es el único miembro original, es el único que está desde el comienzo. Lo acompañan Gea Cáceres en voz, bajo y teclados, Pablo Cardoni en guitarra y Esteban Villalba en batería y percusión. Walter Riffler, como todos ustedes saben, es la voz principal y también toca la guitarra, aunque también hace samples y teclados en este disco. Este disco tiene mucho sintetizador, que vamos a entrar en eso. También hay una serie de músicos invitados. Obviamente Franco Campo, que fue productor, también hizo las veces de guitarrista, tecladista y puso algunas voces en este álbum. También está Emerson Balbuena tocando también los teclados, Carlos Iribitia tocando también los teclados y Leandro Sanabria, otro de los productores, también tocando los teclados y poniendo voces. Como podrán darse cuenta, este disco está saturado de sintes. Es una característica bastante llamativa de este álbum, de este tercer álbum de The Crayolas. El disco en parte lo grabaron con Franco Campo, pero también se grabó, la parte que se grabó con Leandro Sanabria, les voy a decir las canciones que fueron grabadas con este segundo productor, con Leandro Sanabria, fueron Seguir Así, Voy Saliendo, Menta y Volver, que son dos canciones pegadas, ya vamos a entrar en eso. Y estas canciones fueron producidas por Leandro Sanabria en el estudio Ciudad Nueva. La masterización estuvo a cargo de Bernardo Ferronarte, la foto de tapa es de Chelo Encima, el arte de tapa es de Yeru Mareco. Bueno, lo voy como citando los créditos porque hay que reconocer a la gente que está detrás de estos álbumes, porque me parece importante. Hacen un gran laburo y muchas veces no reciben ni la mitad de lo que deberían recibir por el genial laburo que hacen. Muchas veces lo hacen por amor al arte incluso. En fin, creo que no hay nada más que tenga que decir sobre la historia del disco. Creo que en líneas generales está todo cubierto. Así que nada, vamos a empezar a hablar un poco de lo que nos parece este álbum, este tercer álbum de The Crayolas. Luego de 4 años sin lanzar un álbum completo, ¿no? Y con una nueva formación, con nuevos integrantes. Bueno, ¿por dónde comienzo? Si hay una cosa que hay que decir sobre este disco de The Crayolas es que definitivamente es el más ambicioso que han hecho hasta ahora, es el más evolutivo, conserva cierta parte, ciertas cosas de la esencia del grupo, las melodías muy adolescente, muy de rock, muy de pop rock adolescente, las conserva, las sigue conservando, es una de las marcas registradas, digamos, de Crayolas. Eso casi no lo dejan. Conservan también a momentos algún contrapunteo de guitarra bastante típico de la música indie, esos punteos de guitarra tan simples, digamos, tan minimalistas incluso podríamos decir, pero que son tremendamente bellos. Pero todo lo que está por encima de eso son cosas con las que la banda no había experimentado en los álbumes anteriores. Ya en el álbum anterior, Post Modern Days, se notaba que había cierta intención, digamos, digámosle, avanzar un poco más en cuanto a lo que es la música de la banda y no centrarse tanto en ese indie ese indie tan característico del primer disco, tan crudo, o más bien tan fresco del primer disco. Ya en Post Modern Days había una intención de llevarlo a otro nivel, de avanzar un poco en su carrera, y en este disco Ion Beat prácticamente ya vemos la evolución total del grupo. O sea, el sonido de The Crayolas en este álbum es
totalmente distinto al de los dos anteriores, es un sonido único y desde mi punto de vista, no sé si llamarlo el mejor álbum de The Crayolas, pero de que tiene las canciones que más me han gustado con suma diferencia de grupo y que más me han volado la cabeza, eso sí puedo garantizarles. No llamaría, no le pondría a este álbum un 10 por dos canciones, que ya voy a decir cuáles son. Lamentablemente este disco comete dos errores con dos canciones que me parece que no están a la altura del resto, pero casi todo el resto del disco, el disco tiene 10 canciones más o menos, 8 son de lo mejor que ha hecho la banda en toda su carrera y de lo mejor que se ha lanzado en el último tiempo dentro de lo que es el rock y el pop paraguayo y la música paraguaya en general. De lo mejor totalmente, o sea, este disco tiene un cancionero que es absolutamente maravilloso, no solo por lo bien compuestas que están las canciones, por lo melódicas que son, por lo invitacionales que son, por lo poperas que son, que es algo muy difícil de lograr, sino también por el hecho de la cantidad de estilos con los que la banda experimenta en este álbum. Este disco tiene Manchester o Baggy, que esto es una cosa medio polémica. A ver, yo cuando vi la crítica de uno de estos influencers de música acá de Paraguay hablando de este disco, que todavía yo no lo había escuchado, él había mencionado que había Manchester en este álbum y yo obviamente lo que fui es a escuchar la canción título de este álbum, que ya voy a decir lo que opino de ella, pero yo cuando la escuché dije, acá no hay Manchester por ningún lado, me están mintiendo, me están estafando, pero claro, yo pienso en Manchester y pienso en The Stone Roses, en Happy Mondays, en ese sonido de batería, ese ritmo de batería tan característico, y yo al menos en esa canción Neon Beat no lo encontré. Por ende yo dije, el Manchester ¿dónde está acá? Pero bueno, sí, este disco tiene Manchester. No tanto capaz en esa canción, en la canción que le da título al álbum, pero sí en otras. Ahora, el Manchester y el Baggy es solamente un elemento. Este disco tiene elementos de trip hop. Este disco tiene elementos de Britpop, de ciertos elementos de Britpop, ya vamos a decir en qué canciones, pero hay un par de canciones que me recuerdan muchísimo a una banda en particular de Britpop muy importante. Tiene elementos de rock alternativo de los 90, muy bien metidos, con cierto filo guitarrero, pero obviamente todo muy medido, todo muy, contenido como para que no se pase de rosca y para que se adapte bien al sonido de este rock pop indie tan dreamy que tienen los Crayolas. Y también hasta noto ciertos elementos de lo que se llamaba en aquella época, en los 90, sobre todo Alternative Dance, que es esta especie de sonido de dance medio oscuro con cierto aire de rock alternativo. Bueno, ese más o menos para que nos entendamos lo que hacía YouTube en el Actum Baby en canciones como por ejemplo The Fly o Sue Station, o bueno, un ejemplo claro de Alternative Dance más puro es New Order. En los principios de los 90 con ese álbum que lanzaron en aquella época, que no recuerdo el nombre ahora mismo, no estaba Regret, y sobre todo las bandas que aparecieron, las bandas derivadas de New Order que aparecieron en los 90, que son Electronic y Monaco. Ambas bandas eran grupos de Alternative Dance, y mucho de ese Alternative Dance, de ese tipo de bandas británicas derivadas de New Order, digamos, se nota un poco también en este disco, particularmente muy al principio se nota. Y nada, es un disco tremendo, o sea, me parece de lo mejor que se ha lanzado en el último tiempo. Me maravilló, yo la verdad que iba con ciertas bajas expectativas, tengo que reconocer, porque bueno, a mí el sonido indie de los últimos años a nivel mundial, como que este sonido de indie pop rock que ha aparecido a nivel mundial en los últimos años, como que no me estira tanto, a veces me parece un tanto genérico. Yo sentí que los Crayolas capaz podían caer en lo mismo, por ende yo en un principio pensaba, bueno, no voy con tantas expectativas, vamos a ver qué tal el disco, y al final me terminaron sorprendiendo. Vuelvo a repetir, la banda después comete dos errores con dos canciones que ya voy a decir cuáles son, y es lo que impide que el disco sea un 10, porque después el resto de las canciones, el resto de las 8 canciones de este disco son una maravilla tras otra. En fin, creo que no tengo nada más para decir. Es un disco recontra recomendable. Y bueno, comencemos con el canción por canción, que para eso es que estamos. El álbum abre
y muy apropiadamente con una canción que se llama Nueva Era, y es exactamente lo que es esta canción. Es el inicio de una nueva era para los Crayolas porque es una ruptura total, absoluta y radical con lo que venían haciendo en sus dos álbumes anteriores. Este disco es el que contiene sobre todo más elementos, yo siento, de alternative dance, de este sonido, digamos, de dance alternativo noventero, que me hace recordar mucho a Mónaco, que me hace recordar mucho a Electronic. Al mismo tiempo ya empezamos a sentir un poquito el ritmo del baggy, del Manchester ahí metido. Es una canción un tanto oscura, por eso que me recuerda mucho a Mónaco y a Electronic, que hacían este tipo de canciones bailables, enérgicas, muy frescas, pero que tenían ahí cierto grado de oscuridad ahí metida. Esta canción Nueva Era tiene un poco eso. Me encanta cómo está estructurada. Y otra cosa que me olvidé de mencionar en la parte del análisis más seco. Ya en esta canción y en las subsecuentes que vengan, vamos a escuchar constantemente scratching de DJ. El scratching, para los que no saben, es lo que hacían los DJs del 2005 para atrás, cuando los DJs usaban discos de vinilo para hacer sus mezclas. El scratching que hacían, esta especie de cuando paraban el disco y lo volvían a iniciar y qué sé yo, era uno de los sonidos más característicos, digamos, del 2002 para atrás, porque claro, después los DJs empezaron a funcionar ya de otra manera, con tornamesas digitales y demás, pero antes, cuando usaban discos de vinilo, el scratching era una marca registrada y era una de las cosas más novedosas e interesantes que nos dio la década del 90, que fue cuando estalló al fin y al cabo el hip hop y la música hecha sobre todo por DJs, pese a que ya existía en los 80, es en los 90 en los que estalla. Por ende, ese elemento que se presenta bastante, disculpen, es que ahí justamente lo escucharon un poco, se me reprodujo sin querer, pero ahí justamente lo escucharon. Ahí se reprodujo de vuelta. Tengo el celular en la mano y estoy leyendo el track y sí, mi celular es un poco sensible al tacto. En fin, gran canción Nueva Era para arrancar, uno de los mejores arranques de disco que yo he repasado en este humilde espacio analizando discografías de rock paraguayo. Después, como si eso fuera poco, viene otro temazo que es Cuando el Sol Cae. Cuando el Sol Cae ya es una canción un poquito más con cierto aire un poquito más alternativo guitarrero, pero siempre manteniendo ese espíritu tan dreamy que tiene ese espíritu tan dreamy que tiene el sonido de los Crayolas. Ya de vuelta acá se empieza a sentir mucho más el sonido del baggy. Tiene también otra vez esos elementos de alternative dance. Pero lo que tiene esta canción, al ser tan dreamy, al ser tan, tan etérea, tan romántica en ese sentido, al menos de la palabra, en el sentido etéreo, digamos, la melodía es absolutamente hipnótica. Esta, a diferencia de Nueva Era, que tenía cierto grado de oscuridad, esta es un poco más alegre, esta es un poco más, digamos, tiene acordes más, tiene melodías más nostálgicas, y sobre todo el coro, con el título de la canción obviamente, cuando se llega al coro es una auténtica, es tremendamente satisfactorio cuando se llega al coro, porque el coro está genialmente construido, de los mejores coros que ha hecho de Crayolas en toda su carrera, sin duda, de los que vengo analizando su discografía hasta ahora, sin duda. Cuando el Sol Cae, gran canción al nivel de la primera, de Nueva Era. La canción número 3 es Seguir Así. Seguir Así es ya el primer costado bien de rock alternativo de este disco. Es una canción casi puramente de rock alternativo. Inicia de hecho con un sonido bien filoso de guitarra, con un sonido de palm mute de guitarra muy característico del rock alternativo. De vuelta esta melodía adolescente popera de pop rock, digamos, que tiene Crayolas, está presente, como la esencia de Crayolas está presente ahí. Pero cómo se va construyendo la canción alrededor de ese sonido, digamos, de rock alternativo, es lo que la hace tan, en combinación con ese sonido tan dreamy, tan popero de los Crayolas, es lo que la hace tan única y la hace tan funcional. Gran canción, Seguir Así, de vuelta, otro temazo, uno de los mejores de hecho. Después viene Ion Beat, que es la canción que le da nombre al disco.
Ion Beat es, en un principio la escuché, fue la primera canción que escuché de este disco de manera suelta antes de escucharlo para analizar. Ion Beat es una canción que tiene ciertos elementos del trip hop, mezclado a su vez con estos sonidos más smooth, poperos smooth que hay hoy en día en la música indie. Uno podría pensar que con esa mezcla podría salir una música, digamos, bastante genérica y bastante insulsa, pero nada más lejos de la realidad. Los Crayolas son tan buenos al hacer esta canción que le crean una melodía alrededor de ese menjunje de estilos, del trip hop y, digamos, este sonido más smooth. Crean una melodía que es absolutamente preciosa. Los coros que hace Gia Cáceres en compañía acompañando a Walter Riffle son absolutamente maravillosos, le dan un aire increíble a la canción. Me hace recordar también en ciertos puntos a la música más urbana actual, la buena música urbana al menos que se hace hoy en día. A momentos me hace acordar algunos beats, y discúlpenme por la comparación, ¿no? Pero me hace acordar hasta cierto punto a ciertos beats de algunas canciones de Dillon, que de todos los artistas urbanos argentinos es probablemente el único que más o menos me gusta. Ion Beat también, otro temazo. Después pasamos a la segunda parte, podríamos decir que estamos cerrando, digamos, la primera parte del disco con Si vos querés. Báncame un rato que tengo que revisar algo. A ver, Si vos querés, que es la canción número 5, la canción que está justo cerrando la primera parte del disco, es tristemente la primera canción floja del álbum, de las dos que tiene. Es una especie de balada. A ver, el experimento está interesante porque es una especie de balada dreamy que comienza con cierto aire a bolero, o intenta como ser bolero, mezclado obviamente con esta cosa tan dreamy que tienen los Crayolas, y después se convierte en una canción más, digamos, dreamy popera clásica, con arpegios, con punteo de guitarra, con mucho eco, el synth muy presente, la melodía muy nostálgica. Podríamos decir que, digamos, los elementos, o sea, lo que es la parte musical como tal está bastante bien y podría crearse una muy linda canción alrededor de esos elementos, pero siento que la melodía cantada que se compone para esta canción, para Si vos querés, es un tanto insulsa, un tanto floja. No digo que la canción sea necesariamente mala, pero no sé, me parece que no me terminó de atrapar, y escuché varias veces este disco, y Si vos querés, cada vez que llegaba a ella la escuchaba y es como que veía los elementos que estaban por debajo, digamos, de la voz y me encantaban, pero lo escuchaba más bien y me gustaban, pero una vez que lo que era la voz, digamos, no me terminaba de atrapar. Uno de los escasos puntos medianamente bajos que tiene este álbum de Crayolas es Si vos querés. Ya entrando en la segunda mitad del disco, entramos ya en lo que es la canción puramente Manchester de este álbum, que es Voy Saliendo. Voy Saliendo es una canción de los Stone Roses o de los Happy Mondays con la melodía de Crayolas encima. Es así de simple. Tiene el ritmo del baggy, tiene esa guitarra entre funky, garajera, rockera, psicodélica que tenía el Manchester en su mejor época, en esos tiempos, digamos, de transición de la música británica, digamos, de los 80 a los 90, 88, 89, 90, 91. Lo mejor del Manchester, lo mejor del baggy, condensado en una canción de una banda paraguaya, es esta canción Voy Saliendo. Tremendo temazo, pero tremendo temazo. Es un placer. Estos son estilos, sobre todo me alegra mucho de que estos estilos que durante mucho tiempo acá en Paraguay, a los que a mucho tiempo acá en Paraguay no se les dio mucha pelota, por fin se estén explotando. El Manchester es un género que yo creo que acá en Paraguay podría gustarle a un montón de gente, no solo porque es un género musical de buenísima calidad, sino por el hecho de que es un género musical que mezcla lo mejor del rock, de la psicodelia y del pop con la música bailable. Es de estilo relativamente bailable el baggy. Entonces qué bueno que por fin haya bandas en este país que lo estén aprovechando y que lo estén empezando a hacer con este nivel de calidad, ¿no? Como es el caso de Crayolas en este disco. Después viene Donde Comenzó, la canción número 7, que es un poco una secuela de Seguir Así. Es otra canción
con mucho filo de rock alternativo. Hace acordar mucho este tipo de estilo, este tipo de canciones de rock alternativo que hacen los Crayolas en este álbum. Hace recordar mucho a las canciones más poperas de los Smashing Pumpkins, tipo canciones como 1979 o como Today o como Perfect. Ese tipo de canciones, digamos, de rock alternativo con cierto filo, con cierta acidez, pero muy melódicas, muy románticas, muy nostálgicas. Donde comenzó es uno de esos ejemplos, junto con Seguir Así. La diferencia es que Donde comenzó en un momento tiene una especie de, digamos, de interludio en el cual la canción pasa a ser un poquito más lenta y se transforma un poco en una típica canción de indie pop rock de esta época, muy típica de Crayola. Supongo que ahí es un momento breve en el cual la banda de Crayola vuelve un poco a sus inicios con ese estilo tan característico, sobre todo del primer álbum, ¿no? Con esas guitarras tan secas pero con un poquito de eco y con mucha melodía. En fin, me gusta bastante Donde comenzó. Después técnicamente vienen dos canciones, aunque yo casi que las cuento como una sola, que son Menta y Evolver. A ver, Menta es y acá es la parte en la que yo noto sobre todo mucha influencia de Britpop, particularmente del Blur Britpop. O sea, Menta e Evolver son canciones que me hacen recordar mucho a las canciones más de Britpop, más melódico que hacía Blur en la época del Parklife, en la época del Great Escape. Estas canciones que tenían una guitarra, digamos, muy marcada de rock alternativo, con Graham Coxon, un gran guitarrista, como todos ustedes saben, ahí haciendo maravillas. Con cierto cinismo, con cierta acidez también, pero con la melodía típica del Britpop ahí metida, y la voz, bueno, tan característica de Damon Albarn. Acá eso lo tenemos reemplazado con la típica canción, la típica melodía de los Crayolas, esta típica melodía de pop rock indie adolescente que hace Walter Riffler, y es una combinación que funciona de manera genial. ¿Por qué digo que Menta y Evolver son en cierta manera una sola canción? Porque ambas están conectadas. Evolver en cierta manera sirve o funciona como una especie de coda de Menta. O sea, Menta es, digamos, la canción principal, e Evolver funciona como una especie de coda instrumental. Evolver es totalmente instrumental, pero se nota que está 100% conectada a Menta. Entonces, bueno, el concepto un poco es el mismo, ¿no? Y bueno, disculpen, de vuelta me volvió a sonar el reproductor. Y bueno, el álbum cierra, tristemente, un álbum que estaba hasta acá prácticamente salvo una canción que, Si Vos Querés, estaba siendo prácticamente perfecto. Lamentablemente el disco comete un error, o la banda comete un error al final, y pone Restos, la canción 10, como cierre del álbum. Esta es una canción que comienza esta es una canción en la cual el grupo se nota que quiere meterse digamos, dentro de lo que es el furor actual del shoegaze, que se ha puesto como muy de moda acá en Paraguay en los últimos tiempos. Bandas como El Culto Casero El Culto Casero, disculpen, soy un boludo, estoy diciendo cualquier. Lo que pasa es que estoy con el partido de Brasil acá en la tele y me distraigo. Le acaba de ganar a Escocia 3-0, por cierto, en el Mundial. De este tipo de bandas de shoegaze que han aparecido en el último tiempo acá en Paraguay, que se ha vuelto un estilo muy popular y muy referenciado. Mi Sueño Póstumo, que ya tenemos analizado un disco de ellos acá, Invierno del 92. Bueno, se nota que de Crayola se quiere meter un poco dentro de ese mundo con esta canción. Resto comienza como una especie de balada acústica, ya con aire shoegaze, porque se nota el típico toque de la producción shoegaze con sobrecarga de eco y cierto toque lo-fi. Y bueno, y después la canción estalla y se vuelve una canción de shoegaze más al uso, al estilo de The Crayolas. Eso sí, la esencia de The Crayolas sigue ahí pendiente, tanto en la producción como en las melodías. Esta canción además la canta Gea Cáceres, que es la bajista. Tengo entendido que la canta ella, porque es una mujer la que canta. Pero no sé, me pasa un poco lo mismo que con Si Vos Querés. O sea, la melodía, las ideas están bien, pero la melodía cantada es como que no me termina de convencer. Me parece un tanto insulsa, me parece un tanto poco atrapante. Vuelvo a repetir, no me parece necesariamente una canción mala, pero no sé, no me parece que esté a la altura de las 8 grandes canciones que tiene este disco. Este disco tiene 8 canciones que son absolutamente monumentales, y bueno, Si Vos Querés y Resto son como
no suenan a ese nivel, no están a esa altura. Es una pena, este disco podría haber sido tranquilamente un 10 y una obra maestra si es que esas dos canciones que mencioné estuviesen a la altura de las otras 8, pero bueno, eso no le quita mérito a The Crayolas. Aún así hicieron un genial álbum, probablemente el mejor de su carrera hasta ahora, me animaría a decir. No sé si los álbumes anteriores, no recuerdo tanto los análisis que hice de Crayolas, tengo que reconocer. Sé que los dos discos anteriores me gustaron bastante, pero siento que han pegado un subidón de calidad con este disco y un subidón de ambición, sobre todo con este disco, que es realmente muy estimulante, y ojalá sigan así, que sigan ampliando sus horizontes. Le ha hecho bien a la banda de Crayolas ampliar sus horizontes en este disco. Ojalá continúen por esa senda y sigamos teniendo más material interesante de esta banda, que es una de las más importantes de la música indie actualmente acá en nuestro país. Bueno, nada más que decir, cerramos este análisis. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Denle like si les gustó, suscríbanse al canal, compartan mi video para que llegue a más gente. Y bueno, nada más que decir. Vamos a ver si cuando volvemos a hacer un video. No sé si, bueno, obviamente en estos días, entre el jueves y el viernes, no va a haber video. Lo más probable es que no haya video, salvo que ocurra algún hecho muy significativo. Pero lo más probable es que no haya video entre mañana y pasado. Y bueno, ya veremos si ocurre otra cosa, si ocurre algún hecho interesante en la música o incluso en el cine en estos días. Pues estaré haciendo otro video hablando de ello. Si no, lo más probable es que volvamos a tener más material de podcast la próxima semana, de vuelta con otro disco de rock paraguayo, de otra discografía que tenemos que continuar. Vamos a ver cuál es, por cierto. Nada más que decir. Dios los bendiga, gracias por estar ahí del otro lado. Nos vemos, chau chau.